Muy bien. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes. A la hora que nos estén viendo en este video, mi nombre es Bobchi, a nombre de la Comunidad Budista de México. Les quiero dar la bienvenida y agradecerles su presencia. Y también si nos están viendo en la grabación, les agradecemos que sigan revisando nuestros materiales y compartiéndolos. Muchas gracias. El día de hoy nos va a hacer una plática, una conferencia mensual de las que estamos haciendo desde el año pasado en la Comunidad Budista de México. Cada mes un director, un maestro, un representante de alguna de las comunidades que integramos a la Comunidad Budista de México da una charla sobre un aspecto o un tema de la enseñanza budista. Esta tarde le agradecemos muchísimo a Franz Zúñiga, director y fundador de Ishin Desin, este es Dojo Zen Rinzai Laico, que tiene ya varios años organizado y teniendo actividades de divulgación del budismo Zen Rinzai desde desde el esfuerzo de su propia comunidad y desde el esfuerzo de Frank. Le damos las gracias por el día de hoy compartirnos este tema tan interesante, clave del entrenamiento budista, que son los vientos mundanos. Entonces, sin más preámbulo, le dejamos la palabra a Frank y muchas gracias y adelante, Frank. Muchas gracias, Bobchi. Buenas noches a todos los que sincrónicamente se conectaron con nosotros y a los que posteriormente nos van a ver en el canal de YouTube de la Comunidad Budista de México. Y pues sí, efectivamente, preparamos este tema y yo quisiera que pues lo viéramos un poco más a un nivel conversacional. Sí, sí, efectivamente trae un trasfondo esto de enseñanza tradicional, que la vamos a revisar completa. Pero independientemente de esto, cuando tengan alguna pregunta, hagan favor de levantar la mano y Bobchi con mucho gusto me va a indicar para que yo sepa y pueda acceder a la pregunta que tengan, ¿no? Muy bien, bueno, pensemos en vientos. Primero, vientos en general, ¿sí? En estos vientos que de pronto azotan a distintas partes del mundo, ¿sí? Estos vientos, a ver, déjenme ver por qué no cambia. Ahí está, ¿sí? Estos vientos que de pronto los vemos como pues sistemas ciclónicos que aparecen en distintas partes del mundo, como en esta fotografía de satélite de la Deutsche Welle, ¿sí? Y que pues para nosotros resultan a esa distancia, pues parecen manchitas, parecen remolinos, pero a la distancia de superficie de la Tierra, efectivamente causan grandes estragos. Si ustedes pueden ver por aquí mi flecha, que está encima, aquí se ve parte de la península de Yucatán, aquí está la parte de Florida y cómo está entrando aquí un sistema ciclónico en esto, que por supuesto debe haber causado esto en su momento, pues vientos de huracanes, ¿no? Que azoten ciertas partes de la tierra y de la República Mexicana. Estos se manifiestan, estos vientos, que son naturales de la Tierra, en distintas formas, en distintos formatos, desde ciclones, ¿no? Torbellinos, hasta vientos muy llenos de humedad, ¿no? Que pueden ir a velocidades muy bajas o muy altas y vientos secos también. Pero a su vez esto arrastra otras cosas, como que son los vientos que llevan las partículas de los incendios y hacen que llegue a otras partes del planeta con pues estas devastadoras fuerzas, ¿no? Todos estos vientos son lo que nosotros consideraríamos como los vientos que ocurren todo el tiempo en el planeta, pero no solamente de ahora, sino que tienen siglos y siglos de estar ocurriendo. Parece que no terminamos de acostumbrarnos a ellos. Los romanos en su momento ya hablaban de una cosa que llamaban los idus de marzo, hablando de este mes, ¿no? Los vientos idus, ¿no? Que acompañaban el inicio de la primavera y que también traían, pues, augurios, ¿no? Los augures hacían ritos para indicar lo que fueran los buenos o malos augurios de acuerdo a cómo observaban esos vientos. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de la naturaleza nos ha acompañado en todo momento en la historia de la humanidad, pero no solo eso, no a nosotros solamente, sino también en su momento al propio Buda Shakyamuni.
¿sí? Y entonces hay un sutta. Este sutta, y lo escribo así no como sutra, sino sutta, porque viene en Pali, habla de los 8 vientos mundanos. Y estos los menciona así, estas son las 8 condiciones del mundo que siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. Es interesante, hasta ahí voy a hacer una pausa, una reflexión, porque esta enseñanza que se encuentra en el sutta que se llama Dutiya Loka Dhamma, ¿sí? El Dutiya Loka Mana, se le conoce de esta forma, de una forma pues muy coloquial, como los 8 vientos mundanos. Y en ese sentido, el Buda ilustraba fuerzas de tensión que eran común a todos los seres vivos, así como un huracán, así como un torbellino, así como un viento, como una brisa, nos es común a todos, no hace ninguna distinción, así como el viento, la lluvia, la luz del sol, y todos los fenómenos no hacen distinción entre seres iluminados y no iluminados, ¿sí? Entonces, y él lo puso en 8 pares, ¿sí? Para indicar precisamente estos 2 elementos de tensión. Uno de ellos le llamó ganancia y pérdida. El otro, fama y fracaso. El tercero, crítica y elogio. Y luego, felicidad y dolor. Si ustedes ven aquí, en estos 4 pares, es como si estuvieran 2 elementos en tensión, uno al lado del otro o en puntos polares distintos, y estos son hacia donde los vientos nos llevan, hacia la ganancia y la pérdida, hacia la fama y el fracaso, hacia la crítica y el elogio, y la felicidad y el dolor, ¿sí? Lo puso de esta manera para ilustrar que estos son elementos que inciden directamente en nuestra psique, en nuestra forma de ver la vida y en la forma en que respondemos a ello, ¿sí? Y dice que estas 8 condiciones del mundo siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones, ¿ok? Muy bien, pero aquí hay una diferencia. Hay una cuestión nodal en todo esto. Estas 8 condiciones nos someten y someten a prueba nuestro entrenamiento, nuestra capacidad de hacerle frente a estas tensiones mundanas que nos pueden llevar a desequilibrarnos. Esto consecuentemente a que todos los seres, estando sujetos a estos elementos de tensión, tengan entre todas estas situaciones algunas herramientas, algunas más hábiles y otras menos hábiles para hacer frente a ello, ¿no? Entonces, el Buda lo que hace es ilustrar cómo responde una persona con entrenamiento y una persona sin entrenamiento a cada una de estas situaciones, ¿no? Como decíamos, esto lo pongo aquí como una nota en donde ustedes pueden localizar este sutra, y es considerado el segundo discurso de las condiciones del mundo. ¿Ok? ¿En qué consiste la enseñanza? Él divide en 2 partes, el Buda, cuando habla de esto. Habla que el ser ordinario, la persona común, que a final de cuentas todos tenemos parte de ello, ¿no? No informado, y experimenta estos 8 vientos, y también el discípulo informado, tanto uno como el otro. Y entonces se hace una pregunta ahí de carácter dialéctico. ¿Cuál es la diferencia específicamente en el esfuerzo entre el ser informado y el ser no informado? Y para comenzar, en esta lectura que se hace del sutra de manera tradicional, que de hecho este texto lo tomé de una traducción directa del Pali al español por un maestro genial de la escuela Theravada, que es el maestro Nandisena, que lo hemos pues estado ponderando en el Instituto de Estudios Budistas de Hispanos y en otros ámbitos, ¿no? Entonces él hace esta traducción y él empieza diciendo, cuando un ser ordinario, no informado, tiene ganancia, él no lo considera de esta manera, no considera así. Dice, he obtenido esta ganancia y este
impermanente, es insatisfactoria y de naturaleza transitoria. No, él no comprende eso, no entiende que esa ganancia simplemente aparece y desaparece, que está colocada en la línea de la insatisfacción de dukkha y que por lo tanto no va a durar, es transitoria. Y no comprende esto de acuerdo con la realidad, porque una persona ordinaria y no informada no sabe que cuando obtiene pérdida, cuando obtiene fama, cuando tiene fracaso, etcétera, ¿sí? Él simplemente considera: he obtenido esto como si fuera un resultado natural de su acción, pero no lo ve como esto es sufrimiento, esto es impermanente o esto es dukkha, esto es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza transitoria, y al no comprender esto con la realidad, evidentemente surge en él este sentimiento de, pues hasta de injusticia, de incomprensión, de insatisfacción, de frustración, y de allí el que la respuesta de manera obviamente diametral de una persona informada sería exactamente lo otro, ¿no? Que se comprende estos fenómenos, estos vientos mundanos, de acuerdo a la realidad. Es decir, que todo, ya sea pérdida, ganancia, dolor, felicidad, etcétera, son impermanentes y que eventualmente son insatisfactorios y de naturaleza transitoria. Y continúa el Sutta diciendo más adelante, ¿sí? Dice: venerable Señor, nuestra enseñanza tiene origen en el sublime, tienen al sublime como guía y al sublime como refugio. Sería bueno que nos explicaras a más profundidad esto, ¿sí? Y él hace aquí una anotación muy interesante, que la ganancia, cuando el ser ordinario la obtiene, se apodera de su mente. La pérdida se apodera de su mente. La fama se apodera de su mente. El fracaso también se apodera de su mente. Crítica, elogio, felicidad y sufrimiento se apoderan de su mente. Y él, por una parte, este ser ordinario, este ser no informado, se deleita en la ganancia obtenida, pero se contraría con la pérdida. Se deleita en la fama, pero se contraría en el fracaso. Se contraría en la crítica, ¿sí? Y se deleita en el elogio. Se deleita en la felicidad y se contraría en el sufrimiento. Y así, continúa el Buda diciendo, deleitándose y contrariándose, no se libera del nacimiento, de la vejez, de la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, del pesar y de la desesperanza. Así que no se libera del sufrimiento, de dukkha, ¿sí? Entonces, al no liberarse de esto, el ser no informado, pues tiene como esta fotografía que pusimos aquí, de pareciera que su propio cabello le está cegando la vista por no observar la naturaleza impermanente de las cosas y deleitarse en las cosas que aparentemente son positivos, pero que de naturaleza fundamental son impermanentes y están destinadas a desaparecer. Todo eso se apodera de su mente y esto lo conduce de manera inevitable a lo que dice esta parte final, a seguir experimentando la vejez, el nacimiento, la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar, la desesperanza, y así no se libera del sufrimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el ser informado? Él, no deleitándose ni contrariándose, se libera del sufrimiento y por lo tanto también de la visión de este nacimiento de vejez y muerte, de la pena, el lamento, el dolor, el pesar, la desesperanza, y se libra eventualmente de todas las causas del sufrimiento porque las comprende, ¿sí? Comprende que estas causas o estas situaciones son condiciones humanas impermanentes, temporales y de naturaleza transitoria. Por eso el Buda dice, esta, monje, es la diferencia, esta es la diferencia de esfuerzo, esta es la diferencia entre el ser noble, informado, y el ser ordinario, no informado. Aquí me llega una reflexión que es muy, muy relevante para el caso. Aunque estaba hablando a los monjes, ¿no? A los bhikshus o bhikkhus, también se le conoce así, pero
él habla de más bien un ser noble e informado. Ser una persona noble e informada significa que ha comprendido la naturaleza del origen del sufrimiento, que ha entendido que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa tiene una posibilidad de cesar si aplica una metodología muy específica, que es el octuple noble sendero, dentro de las cuales está no solamente la práctica de la sabiduría, ¿sí?, tal cual, sí, sino también de la ética y la adecuada atención y comprensión de la naturaleza de la vida en lo que se le llamaría la meditación, ¿no? Ética, meditación y sabiduría deben ir juntas de la mano para, en ese triple entrenamiento, lograr esta visión correcta de la vida y ser un noble informado. Así que esta ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento, que son comunes a todos, no lo afectan, no se ve arrastrado hacia un punto o hacia el otro, como esos sujetos que vemos a veces en las filmaciones, en donde vemos a la persona que sale a la calle en pleno temporal, en plena lluvia o en un ciclón, cómo es arrastrado de un lado a otro por esos vientos, ¿no? Así que el sabio, dotado de atención, habiéndolas comprendido, realiza su naturaleza transitoria, se da cuenta de esta naturaleza, las condiciones deseables no conmueven su mente y no experimenta aversión por aquellas que son indeseables, ¿sí? Aquí me voy a permitir hacer una reflexión de cada par, ¿no? Cada uno de estos pares, ¿no?, empezando por el primero, ¿sí?, es pérdida y ganancia, tiene que ver con el apego a las posesiones materiales, a la aversión a no recibirlas y verse separado de ellas, ¿no? Estos 8 vientos mundanos nos hablan de algo que hemos experimentado todos, ¿sí? De pronto tenemos dinero y de pronto ya no lo tenemos. Parece que llega la quincena y con la misma velocidad parece que se evapora, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Que nosotros decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y nos sentimos infelices, nos sentimos arrastrados a esta sensación de tener, o de tener y no tener, de tener y haber perdido, y nos sentimos desesperados. Se ha apoderado de nuestra mente esta situación. Y esta necesidad de poseer y el temor que nace de pensar en la distancia del daño sobre esto que entendemos como nuestro, se ilustran al apego a muchas cosas. Entre ellas, les voy a poner un ejemplo, a la tecnología, a usar determinada tipo de indumentaria, de zapatos, inclusive de nuestros propios vehículos. Los vemos como parte de este proceso de ganancia. He acumulado, me merezco todo esto, ¿sí? Me merezco porque los he trabajado, me ha costado mucho trabajo, son míos, y cuando los vemos que el auto se descompone, ¿no?, que Ay, la cabrón. ropa, ¿Qué perdón, les pasa a ustedes? Vamos pegando la liga. ¿Ah, sí? apagan su micrófono, por favor. Gracias. ¿Sí? Decíamos que ante esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una respuesta mental, una respuesta emocional ante estas dos situaciones. Me deleito en la ganancia y digo, me voy a comprar cosas, ¿sí? Y después las veo cómo se desgastan, las veo cómo van perdiendo su valor frente a mis propios ojos y me siento infeliz. Es decir, el viento mundano de este primer par, ganancia y pérdida, se ha apoderado de mi mente. ¿Y esto le pasa solamente a la persona ordinaria? Eventualmente sí, pero una persona con entrenamiento y que tiene esta noble perspectiva de la vida, de la impermanencia, lo que va a tratar de ver es que lo más natural que le sucede a las cosas es que se vayan, ¿sí? Que mi ropa se gaste, que el auto se descomponga, que mi salud inclusive se vaya, etcétera. Y esto lo que tengo como ganancia que he tenido a lo largo de la vida, eventualmente tenderá a desaparecer, que no tengo nada para llevarme,
que todo lo que acumule es absolutamente provisional y temporal, ¿sí? Por eso queda claro que muchas de estas cosas las consideramos esenciales para nuestro día a día, que nos sirven para trabajar, pero que no duran. El problema está en experimentar un claro sufrimiento cuando no tenemos acceso a estos objetos, cuando nos faltan y percibimos nuestra dependencia absoluta hacia ellos, ¿sí? Este es sin duda uno de los vientos más relevantes en los que tenemos que trabajar, ¿sí? El segundo par es fracaso y fama. También nos sucede a todos en todo momento, ¿no? Todos en algún momento necesitamos sentirnos, pues vamos a ponerlo así, de alguna manera validados, reconocidos y aprobados por todos aquellos que nos rodean, ya sea la familia, los hijos, los compañeros, ¿no? Los miembros de la sangre, nuestros clientes, en caso de que tengamos nosotros clientes, o aquellos que son los que damos servicios de carácter profesional en el ámbito de salud, nuestros pacientes, necesitamos la validación, perdón, ¿no? Y estos lazos de seguridad nos permiten, pues, desenvolvernos con una mayor soltura cuando obtenemos este reforzamiento de nuestra conducta, de nuestro actuar. El problema, como siempre, llega cuando esa necesidad se vuelve prioritaria y constante. Cuando yo permito que la fama o el fracaso se convierta en elemento que rige mi autoaprecio. Cuando somos incapaces de vivir sin este refuerzo externo, sin esa alabanza, sin ese permiso, sin ese like a nuestras fotos, sin esa aprobación por parte de nuestras familias o parejas o compañeros de trabajo, es cuando esto es la evidencia más notoria de que hemos sido arrastrados por este viento mundano. No saber o no poder vivir sin estos refuerzos o experimentar estos bloqueos con ansiedad cuando nos censuran o desaprueban es otra fuente directa y absoluta y asegurada de nuestro sufrimiento. Este es otro de los pilares que nosotros, una persona entrenada en el Buda Dharma, debe tener claro, que estas cosas también son transitorias e impermanentes. Hay un maestro Zen que de manera muy poética dice que tanto el elogio como la crítica lo tienen sin cuidado, que para él valen exactamente lo mismo. Dice, no hace ninguna diferencia el elogio o la crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ligados a este reforzamiento de obtuve fama o me fui al fracaso, ¿sí? Y que son precisamente este siguiente par, ¿no? El elogio y la crítica. En este tiene que ver mucho más con la reputación y con la aversión que tenemos a crear una mala imagen de nosotros mismos. Implica de manera fundamental no ser libres, no poder actuar, sentir o vivir y desenvolvernos de acuerdo a nuestros deseos, porque quien está pendiente de lo que piensen los demás o lo que los demás pueden concluir respecto a nuestra propia experiencia, actos y palabras, pues veta por completo el propio crecimiento personal. Y eso, pues, evidentemente no es lo adecuado. Cuando estamos pendulando entre escuchar y sernos muy permeables a la crítica o estar pendientes del elogio, lo que hacemos es dejar en manos de otros este crecimiento que nosotros deberíamos tener ante la perspectiva de que ninguna de estas dos cosas tiene un valor que sea probatorio de nuestra integridad. No lo tiene, puesto que proviene de simplemente la opinión de otras personas. Y hablando de opiniones, el maestro Thich Nhat Hanh dice, entre tu opinión, la opinión del otro y la mía, solamente queda una conclusión. Todas las opiniones están equivocadas. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque todas las opiniones son puntos de vista, son ángulos o perspectivas de visión acerca de un hecho. No tienen consideradas todas las variables que han llevado a cabo para llegar a este punto, al saber si lo que estamos evaluando respecto de la actuación de una persona es lo correcto o no. Por lo tanto, ante un hecho específico, siempre va a haber quien los critique y quien los elogie. Sin meternos en política, vean ustedes lo que está sucediendo en México en términos de la división entre lo que se hace o no se hace
en manos del gobierno en turno, no vamos a ponerle nombres, ¿no? Y digo en turno porque al pasado también, y así todos. Hay quienes critican y quienes elogian, ¿no? Quienes tienen razón y quienes no la tienen, no se sabe porque no tienen todos los elementos, solo son opiniones, y de opiniones a opiniones, todas de acuerdo al maestro Thich Nhat Hanh, todas están equivocadas, no representan verdadera sabiduría. El último de estos pares es muy interesante porque lo que nos muestra es precisamente esto que a todos nos preocupa. Como le preguntaban en un momento dado a John Lennon, y le decían, bueno, ¿cuál es tu máxima aspiración? Y le decía, ser feliz, nada más, ser feliz. ¿Sí? Y por supuesto, en el lado opuesto está el dolor, ¿no? Está la infelicidad, el dolor o la insatisfacción. Este es tal vez lo que más es la sumatoria de los anteriores, ¿sí? Si yo estoy arrastrado por los vientos mundanos de los tres pares anteriores, me van a conducir a un sentimiento nada más de felicidad o de dolor o de insatisfacción, ¿sí? Puede que este par de estos 8 vientos mundanos nos origine cierta contradicción. ¿Qué hay de malo si orientamos nuestra existencia a de todos nuestros sentidos, a saborear la vida en todas sus formas? ¿Qué hay de malo que yo quiera, pues, irme de vacaciones, disfrutar una rica comida, hasta abrir un vino, ¿no? Disfrutar una copa, o simplemente ir a ver una película que me gusta, ¿no? ¿Por qué qué tendría de malo? Y aún más, ¿por qué no sentir aversión de aquello que es desagradable o incómodo? ¿Por qué cuando veo cosas en la calle o situaciones que me hacen sentirme incómodo o me hacen sentir aversión a ello, por qué no debería yo alejarme de eso? Para entenderlo, debemos ponernos en el contexto del budismo. El Buda Dharma nos dice que en esa visión donde lo frugal, lo humilde y lo justo nutren cada conducta, no caben los excesos. En esta forma o este enfoque de vida no armonizan las pasiones elevadas. La gula, el deseo, la necesidad excesiva o neurótica acerca de las cosas simplemente son vistas como una forma de respuesta de nuestra mente como si fuera lo que le llamamos kleshas, ¿sí? Son venenos, son tóxicos de nuestra mente. El equilibrio está en la mesura y el bienestar. Y en ese punto de no necesidad hacia nada es donde la conciencia se libera de esto material, donde aparece la sabiduría, la compasión y el auténtico progreso espiritual. Y para darle una especie de redondeo a esta idea, podríamos decir que aunque nos parezcan pues complicado mantenernos en el punto medio de ello, tenemos que ver que lo que está detrás de toda esta enseñanza tiene que ver fundamentalmente con dos actitudes, ¿no? La actitud que tiene que ver con la impermanencia, reconocer lo impermanente, y la ecuanimidad. Cuando nosotros logramos enfocar esto bajo todas las premisas de que no me apego y lo veo como algo impermanente, lo veo como sujeto a terminar, entonces estas ideas, estos conceptos se convierten ya no en algo pesado, no una sombra que nos persigue y que nunca terminamos de ver o reconocer, sino que nuestra mentalidad se orientará de una forma más luminosa hacia ver las cosas con la naturalidad de que todo lo que tiene un origen termina, ¿sí? Todo lo que tiene un punto de inicio va a desarrollarse y de manera natural va a terminar, ¿sí? El deleite o la contrariedad se apoderan de la mente. Y como decíamos, es la condición del mundo, pero cuando logramos entender su cualidad inherente de impermanencia, insatisfactoriedad y de naturaleza transitoria, es cuando nos liberamos de ello. No se trata solamente de ecuanimidad, no se trata de permanecer en el punto medio, sino de ser inmune
a el deleite y la contrariedad, entendiendo esta naturaleza de condición del mundo como impermanente, insatisfactoria y que no nos lleva hacia un estado de atención correcta de la vida. Así que el sabio, dotado de atención, habiéndolas comprendido, realiza esta naturaleza transitoria. Las condiciones deseables no conmueven su mente y no experimenta ni aversión por las indeseables. Sus deleites y aversiones se desvanecen, desaparecen y no existen. Y habiendo realizado el nirvana, sin deseo, sin pena, comprende correctamente que ha trascendido la existencia. ¿Sí? Suena como muy liberador, ¿no? Pero un poco ajeno. Cuando yo lo leí, dije, ok, muy bien, el sabio está dotado de todo esto, ya no lo conmueven en su mente ni experimenta aversión por las cosas deseables ni las cosas indeseables. Pero, ¿cómo habiendo realizado el nirvana no genera deseo ni pena y comprende correctamente que ha trascendido la existencia? ¿Por qué ha llegado al nirvana? Nirvana no es un lugar, nirvana es una condición mental. Es este punto en donde ya se desvanecen o desaparecen las cosas que pueden parecer muy importantes, ¿sí? Que pueden ser como centrales en nuestra vida, pero que finalmente son cosas, son sucesos. No es la vida misma ni el aspecto más trascendental hacia el cual nos dirigimos. Tenemos un propósito o una meta mucho más profunda que tener un coche, que trabajar para ser exitosos, que alguien nos palmee la espalda y nos diga muy bien hecho, ¿sí? Que los hijos nos digan estoy contigo hasta el último momento, porque sabemos que posiblemente ellos se vayan a ir o nosotros terminemos yéndonos antes. Va más allá de esto, es el deseo de trascender todas estas cuestiones que son meramente temporales, meramente transitorias. Es hacia donde se dirige naturalmente nuestra naturaleza búdica, más allá de estos 8 vientos mundanos. ¿Sí? En el Zen, curiosamente, hay una enseñanza. Había una bandera y estaban allí unos monjes, había 3 monjes, ¿no? El monje mayor, el abad, y 2 monjes o novicios que estaban allí observando la bandera, ondeando al aire, ¿no? Al viento. Y entonces el primero le dice al segundo de estos monjes, les dice, mira cómo se mueve la bandera. Y entonces el segundo dice, no, no seas tonto, lo que se mueve es el aire. Y el abad los deja discutir y les dice, no se mueve ni la bandera ni el aire o el viento. Lo que se está moviendo es su mente. A mí me gustan mucho estas historias porque nos ilustran que de manera muy concreta, sucinta y libre de toda paja, que nosotros, si observamos los vientos mundanos, vamos a ser como esa bandera, sujetos a lo que está sucediendo o no, porque lo que está en juego es la perspectiva o la mente de lo que tenemos, ¿no? En el Tíbet hay otra forma de ilustrar esto, que es con las banderas de plegarias o las banderas en donde se colocan las principales intenciones para que sean transportadas por el viento, utilizar el viento, ¿no? Entonces, nuevamente, los deleites y aversiones se desvanecen y hemos trascendido la existencia, ya sea en la escuela Theravada, en la escuela Mahayana del Zen y en la escuela tibetana o vajrayana, los vientos ya no se ven como enemigos, no se ven como tensiones, sino se ven como elementos y maestros de atención para conducirnos a la trascendencia de la existencia y de los deseos. ¿Sí? Así que, pues hasta ahí llega la exposición y pues sí, me gustaría que si hay preguntas, sea el momento de que me las puedan hacer. Muchísimas gracias, Frank. Muy interesante la exposición que nos haces y deja mucho que reflexionar. Pues a mí me gustaría escucharlos. Pueden levantar la mano o pueden simplemente abrir su micro y compartirnos conclusiones, preguntas, dudas que pudieran tener.
Adelante, tenemos un tiempito para hacerlo. Sí, Aniki Nibasa. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que, pues toda la posada sobre el camino medio, en las cosas que uno necesita para vivir un coche, para moverte grandes cantidades cuando trabajas. Te perdimos en el audio. ¿Podrías escribirlo y lo leo en el texto, Aniki Nibasa? Porque te perdimos el audio. Pero bueno, si alguien más mientras ella recupera su audio o nos lo puede escribir, a ver, alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta. Tenemos ahí a Sandy Moy, a Lirio, a Rocío Hernández, a Claudia Tochijira y a Alejandro Zamorano. A ver, los escuchamos. Cualquier pregunta o comentario, hallazgo. A mí me gustaría hacerles una pregunta, a ver, para como que reflexionen. Aparte de estos 4 pares, ¿encuentran algún otro par en su propia existencia, en su propia experiencia personal? ¿Sí? Como que reflexionen alguno de estos, ¿no? Pero bueno, esperemos sus preguntas. ¿Ibas a comentar algo, Alejandro, que estás por ahí? No, Frank, bueno, aprovecho primero para agradecerte y la verdad es que me gusta mucho la información que nos has compartido. Siempre es bueno escucharla y aprender. Y en la pregunta que haces, eh, pues de alguna manera cualquier par que pudiera haber en mi vida vamos a decir, de positivos, negativos, que no me gusta usar la palabra positivo o hábiles o torpes, siempre termino cayendo en alguno de estos 8. Si trato de encontrar algún opuesto, algún estiramiento de tengo mi familia, no la quiero dejar ir. Y entonces entra en la ganancia, en la pérdida. Tengo una casa, tengo la fama, pero también tengo el fracaso, no la quiero dejar ir. Tratando de encontrar en alguna situación de la vida, podría llamarlo de alguna otra manera, pero siempre entran dentro de estas 4, digo, dentro de estas 8. Mi pregunta, a lo que haciendo esta reflexión es, como lo estoy viendo de alguna manera, estas 8, aunque vienen por pares, siento que en mi vida, de alguna manera, siempre están concatenadas las 8. Que si de alguna manera tengo fama o fracaso, tengo felicidad o dolor, tengo una ganancia y una pérdida, o tengo una crítica y un elogio en un mismo, o sea, en un estado mental o en una experiencia. Pero siento que las 8 en algún momento siempre están unidas. Pues bueno, buena suerte porque tienes un torbellino ahí de cosas al mismo tiempo. Afortunadamente, para algunos solamente experimentan un par, ¿no? Para algunos, pero para muchos que estamos aquí, llegamos a experimentar a veces todas, ¿sí? Son estados mentales, todo esto son estados mentales, ¿sí? Es como cuando se habla de el Baba Chakra, ¿no? De la rueda de la existencia. Y que se habla de los 12 nidanas, que espero que ya los hayan visto en alguna ocasión, ¿no? Que van transitando ahí, y de los 6 reinos de existencia, ¿no? Que están por ahí. Si lo vemos desde una perspectiva un poquito más cotidiana, más del día a día, los 6 reinos de existencia son solamente estados mentales, ¿eh? De pronto estamos ávidos, ¿no? ¿Sí? Como los pretas, como podemos estar atormentados por algo, como un araca. Y en otro momento, pues estamos muy cómodos viendo la tele, comiendo palomitas, ¿no? Estamos viendo Netflix o cualquier otra cosa, como un animalito, ¿no? No le pedimos más a la vida y estamos, ¿no? Cubriendo nada más lo esencial. De repente estamos escuchando una sinfonía o estamos viendo una pintura sublime y nos sentimos como devas, ¿no? Como seres divinos, ¿no? Y de repente, pues estamos en un debate y que queremos ganarle al otro y somos como los asuras, como los titanes, ¿no? Y ahí estamos circulando en el mismo día, a veces en una hora, estamos transitando en todos esos espacios que son esferas de existencia, pero son estados mentales, ¿eh? Igualmente, las 12 nidanas son estados mentales que no necesitamos morirnos para volver a experimentar, los pasamos a veces en una hora, ¿no? Los estamos pasando. Y lo mismo estos vientos mundanos, los estamos transitando todo el tiempo. Nada más les invito a subirse a un auto, irse al periférico y ver qué experimentan,
¿no? ¿Desde qué ángulo están experimentando esos estados mentales? ¿Sí? Y decir, es transitorio. El tráfico es transitorio, ¿no? Aunque no transitamos tanto, porque está muy parado, pero es transitorio, ¿no? Es insatisfactorio, por supuesto, está allí, ¿no? No estoy llegando a tiempo, pero pues es la naturaleza de las cosas. Así son. No porque yo desee mucho que cambien, van a cambiar. Eso es pensamiento mágico. Ningún universo conspira con mi pensamiento mágico para que las cosas cambien. No le puedo echar chocurrey a todo, ¿no? Como sucede con algunos, ¿no? Para decir, échale chocurrey para que se agilice el tráfico. No es cierto, no es cierto, ¿no? Es pensamiento mágico. Lo que allí cabe es el dominio de la mente. Dominar la mente, no dejarla como cabra en cristalería. Si no, va a hacer lo que se le pega en gana, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando observamos nuestra mente, podemos inmunizarnos, vacunarnos contra los vientos mundanos, sea cual sea que aparezca. ¿Sí? Muy bien, A ver, muchas ¿alguien gracias, más por Frank. ahí? No sé, Claudia, ¿querías comentar algo? Prende tu micro. Bueno, gracias, Frank. Primero, Gracias. ya sabes que es un placer escucharte. Gracias, Clau. Eh, eh, creo que me deja y, y bueno, em, cuando hablas de vientos mundanos y la introducción me encantó porque hablas de que el viento nos llega por igualdad a todos, ¿cierto? Y la naturaleza humana conlleva tener vientos mundanos. Sí, así lo entendí. Entonces, Así es. el dominar la mente me parece un trabajo de entrenamiento muy fuerte del día a día. Eh, ¿Tú qué, cómo, 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 cómo harías para dominar la mente? Meditando, dándote cuenta con observación clara de la impermanencia, el camino medio, el camino óctuple, como que estamos conscientes de los vientos mundanos y creo que a todos nos llegan todos y en el mismo día, totalmente de acuerdo. Unos tendemos más hacia algunas cosas de acuerdo a nuestras condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué recomiendas como para estar? Bueno, no recomiendas, no sé qué palabra es esa, pero como estar en el camino medio y entrenar la mente hacia la observación constante de la impermanencia. Bueno, es el mismo Buda Dharma lo dice, ¿no? Primero lo que tenemos que aprender en el entrenamiento triple, tenemos que empezar a entrenarnos por primero observarnos profundamente. ¿Qué significa esto? Observar, sí, empezar por lo más obvio, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros desafectos, todo eso, observarlos, pero sin juicio. No emitir ningún juicio. Después de todo, observar de una manera más concreta la naturaleza de nuestros pensamientos y del contenido de esos pensamientos, para saber qué es lo que domina. Yo quiero saber dónde está mi corazón, veo hacia dónde se dirige mi mente. Y de igual manera, veo hacia dónde está constantemente mi mente y es a donde deposito mi corazón. ¿Sí? Entonces veo el contenido de los que son mis pensamientos y así es como determino hacia dónde está orientada mi perspectiva. Y después de esto trato de analizar si es hábil o inhábil. Es ya cuando empiezo a tratar de colocar una forma de, vamos a llamarle así, de reflexión vipassana, ¿sí? Porque también la meditación vipassana tiene su metodología, pero vamos a ponerlos en este mismo contexto de decir, como si fuera una reflexión, ver si lo que yo estoy, hacia donde está dirigiéndose mi mente y mi corazón, son
cuestiones conducentes a un estado mucho más hábil para mí, para trascender, para librarme del sufrimiento. Si no me estoy atando más al sufrimiento, atándome a estas cosas, encadenando, yo mismo, nadie más, ¿no? Nadie llega y me dice, mira, ponte estos grilletes y hazlo, ¿no? Yo mismo lo hago, yo mismo acepto. A veces, como decía Alejandro, cuando yo tengo una crítica de alguien, y si yo la permito, esa crítica en mí, el que le está diciendo, a ver, mira, ahí están mis manos, ponme las esposas, ¿no? Tú átame. Ahí está fuera de mí. Pero si yo lo que hago es tengo un buen dominio de lo que estoy viendo, lo observo y naturalmente lo desactivo. Ya no me dejo llevar por eso, ¿sí? Y ante esto, pues bueno, es un antídoto frente a muchas situaciones, a muchas que nos causan frustración, nos causan desesperación, nos causan enojo, nos causan todas las emociones aflictivas que eventualmente nos hacen cometer actos torpes, ¿no? Nos llevan por un camino por el cual no debería haber ido en principio si hubiera dominado mi mente. Y para dominar la mente es como esto, es como si fuera un caballo desbocado, ¿sí? A mí me gusta la expresión caballo desbocado porque a veces decimos cosas, nos vamos de la boca, ¿no? Como caballo desbocado, ¿no? Que no debíamos haber dicho, ¿no? O como un elefante embravecido, ¿no? Que ahí sí deténganlo a ver cómo, ¿no? Como dicen también, como gordo en tobogán, ¿no? No hay forma de detenerlo, ¿no? Y la otra expresión que también utilizo frecuentemente es como cabra en cristalería, ¿sí? Yo me imagino esta cristalería de un centro comercial, todos así los estantes, y suelta una cabra que está verdaderamente sin control, brincando y tirando y todo, sin control. Esa es la mente. Si la domino, como dice el tratado de entrenamiento del Bodhisattva, con el lazo de la retentiva, ¿sí? Y conduzco a mi mente por donde yo quiero, no por donde se quiere ir, entonces ya estoy empezando a dominar y entrenar mi mente. Pero es un entrenamiento y va paso a paso, es poco a poco. No querramos que de inmediato, si han pasado años de descontrol, quererlo dominar con una sola sentada de meditación, ¿no? Vamos a requerir mucho tiempo de inversión en conocer nuestra mente y conocer por dónde va y saber cómo entrenarla, ¿sí? No sé si eso responde, querida Clau. Sí, Frank, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? A ver, aquí tengo una pregunta de Niki Nivasa que nos está haciendo. Dice, ¿dónde estaría el camino medio en las cosas necesarias para vivir? El coche, comida, ropa, un descanso, sin que estemos bandeando en las 8 condiciones del mundo. Pues es una pregunta muy pertinente, porque todos necesitamos movernos, ¿no? Todos necesitamos un trabajo, todos necesitamos comer, todos necesitamos una cama, ¿no? Necesitamos las posesiones a dónde realizar lo que realizamos todos los días. Pero una cosa es tenerlas estas como objetos útiles, ¿no? Así como el Buda tenía, pues, sus 3 mantos y su cuenco de medicar, eran objetos útiles, nada más, ¿sí? Y no se apegaba incluso a ellos, ¿sí? No estaban apegados a estos, lo mismo nosotros, nuestros objetos, lo que tengamos, que sean objetos útiles y observarlos con esta visión de que eventualmente se van a romper, ¿no? Eventualmente van a ser inservibles, ¿no? No debemos caer en lo otro, ¿eh? Como el que, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El famoso telefonito, ¿sí? Que a veces se contrata con un plan, ¿no? Y ya está por verse el plan y el objeto todavía sirve, todavía es útil, ¿no? Y nosotros ya estamos deseando tener la última versión, ¿sí? El último de estos, porque no están actualizados, pero todavía el objeto está útil. Entonces empezamos a generar esta ansiedad, se atrapa nuestra mente esto, y esto ya no es útil. Mientras sea útil, utilicemos. Miren, yo podría usar, ahorita tengo unos audífonos que son de un teléfono y los tengo conectados. Podría hacer una inversión de unos audífonos de una marca carísima de renombre, como para asegurarme de que todo esté bien. Pero si estos son útiles, ¿para qué me voy a desgastar en trabajar tanto para comprar un objeto que hace la misma función?
¿sí? Y por eso es que los japoneses, a mí me gusta tanto la cultura japonesa, que se vuelven minimalistas. Son, primero, obligados por el espacio, ¿no? Sus espacios son espacios pequeños. Entonces tienen que tener cosas que quepan en esos espacios y no desperdician esto en posesiones inútiles. No sé si ustedes han visto por ahí un programa que se llama acumuladores neuróticos o compulsivos, ¿sí? Nosotros los vemos como que, ¡ay, qué extraña persona! No, volteate a ver tú, ¿qué tienes acumulado? ¿No? ¿Cuánta papelería tienes allí de estados de cuenta que no has depurado? Que siempre estás procrastinando y diciendo, la semana que entra sí voy a apartar un tiempito para limpiar mis archivos, ¿no? Ordenarlos, ¿no? O también, no, yo sí sé que ahora para la época de invierno sí necesito sacar la ropa que ya no me pongo y donarla, ¿sí? Pero ¿cuántos realmente lo hacemos? A la hora de ver tu guardarropa, ¿qué haces? Ay, no, porque esto tal vez sí lo llegue a usar. ¿Y qué tal si lo necesito? No, no, esto todavía está bueno. Y ahí estamos acumulando cosas, ¿sí? Generándonos, asegurándonos la insatisfacción por no observar la impermanencia, la transitoriedad de todas las cosas, ¿sí? No significa que nos libremos de todo, pero sí tener ecuanimidad. La ecuanimidad significa exactamente estar en este punto que nos permite observar las cosas sin apegarnos a ellas. No hay un punto medio exacto para todas las cosas. Lo que es un punto medio, diríamos, en la tradición madhyamaka, ¿no? Que habla de el camino medio, que significa no dejarse llevar por los extremos, como podría ser el extremo placer o el extremo dolor al cual se sujetó el Buda, sino que observó este punto medio que le permitió tener una práctica hábil que lo llevó hacia la iluminación. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué de lo que yo tengo en este punto medio de mi propia vida me puede conducir hacia la iluminación y qué cosas no? ¿A qué cosas le estoy dando más importancia en mi vida? ¿A dónde está yendo mi mente y mi corazón? ¿A cuántas horas? ¿Cuántos de nosotros no hemos procrastinado y dicho, ay, hoy no pude meditar, pero mañana sí? O la próxima semana sí me meto al Zoom, se los prometo, ¿no? Porque no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que estoy viendo? Que empiezo a pagarlo con mi propia salud, ¿no? Ya no duermo bien, ¿no? He aceptado más trabajo, más carga, ¿no? Y termino por observar que eso, que a lo cual le estoy dando tanta importancia, es impermanente, es un trabajo como otros, ¿sí? Que puede ser muy bueno, pero a su vez puede ser que lo que nos esté haciendo es atarnos y sujetarnos como un viento mundano. No sé si eso contesta, Ana Nivasa. No sé, sí, muy bien. Muchas gracias. Y hace rato veo que no soy yo la pregunta, pero también te había comentado que felicidades por la plática y muchísimas gracias. Muy interesante todo Muchas lo que gracias. nos expusiste hoy. Muchas gracias, muy amable de verdad. Ok, ¿alguien más por aquí de los que estamos presentes? No veo más mensajes. No sé si Sandy o Ifon Delirio o Rocío Hernández tuvieran algún comentario extra. Rocío, Buenas noches. adelante. Sí. Gracias. Buenas noches. Agradecer Buenas noches. la oportunidad de estar aquí y aprender. En lo particular, pues quiero decir que el observarme sin juzgarme creo que es algo un poco complejo, porque finalmente me observo y sí lo encajo en alguna definición que creo pues ya es un juicio. Sí, gracias. Muchas gracias, Rocío. Sí, muchas veces, a veces nosotros nos convertimos en nuestros más fieros críticos. También hay que tener mesura con eso, ¿eh? No es necesariamente lo más conducente darnos latigazos, ¿no? Tenemos que observar que, al igual que todos los seres humanos,
somos como flores de loto, ¿no? Algunos ya estamos muy sumergidos en el fango, otros van para ahí empezando a sacar sobre la superficie del fango, hasta la mitad todavía en el agua, y otros ya en la superficie, pero todos estamos siendo iluminados por la misma luz de la luna del Dharma, ¿no? Ahí está. Pero todos estamos en el mismo énfasis, en la misma búsqueda de trascendencia. Entonces no hay que decir, ay, no, es que yo no puedo. Es que no, yo tal vez ni flor de loto sea, a lo mejor soy una flor de huitlacoche, ¿no? O algo así. No lo soy, soy una flor de loto, ¿no? Y ahí estoy. Y estoy en la misma búsqueda. Una cosa curiosa que enfatiza el Mahayana y concretamente el Zen es que todos tenemos naturaleza búdica, todos, ¿sí? Que algunos lo tienen están más con los ojos más velados, ¿sí? Como con un velo, y que a veces por estar siendo llevados por estos vientos mundanos, pues no les da tiempo de siquiera levantar y ver debajo de ello un poquito, ¿no? Que es lo que llega a pasar, que en japonés le llaman kensho, ¿no? Kensho, vislumbre de la realidad, de decir, es por allá donde tengo que ir, ¿no? Y sí puedo, porque ya lo vi, ya sé que por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos siendo jalados de un lado a otro, pues la venda va cayendo más y luego cae una adicional y luego otra, ¿no? Y es más difícil quitarlas. Pero la naturaleza búdica, la naturaleza iluminada, ahí está. Y no es necesariamente un momento solamente de chispazo así absoluto. Eventualmente vamos a entrar en contacto con esto porque son como señales de camino. Ahí está y la tenemos, ¿no? Sabemos para dónde ir. El tema es que nos gusta, no permitimos, nos regodeamos o tenemos aversión por estos puntos extremos, esta tensión que se nos sujeta necesariamente desde fuera. Y no van a cesar, ¿eh? Los vientos mundanos no cesan, ahí están todo el tiempo, ¿no? Como ahorita, yo les dije, a ver, piensen en otro, ¿no? Uno de estos que se me ocurrió instantáneamente es, por un lado, el temor a la muerte y el otro, la gran esperanza hacia la vida, ¿sí? Me quiero aferrar a la esperanza de la vida y le tengo aversión a la muerte, ¿sí? Ahí estoy tendiendo en estos dos. Y entonces, ¿qué pasa? Que me crea un apego de una forma neurótica al querer tener vida cuando mi propia vida no está asegurada. Si algo tenemos asegurado es enfermedad, vejez y muerte. Lo tenemos asegurado todos, ¿sí? Pero no quiero morirme. Soy aversivo a la muerte y me quiero ir a la vida todo el tiempo, ¿sí? Estoy yendo contra la naturaleza de las cosas. Ahora, no significa que no nos vamos a cuidar, que no nos tomemos las medicinas, que no vayamos al doctor. Por supuesto que lo hacemos, ¿sí? Por supuesto. Pero es para que esta vida que tenemos, que es preciosa, tenga un resultado mucho más digno, mucho más, un propósito más elevado que solamente ir al trabajo, solamente acumular dinero, solamente acumular elogios. Por ahí no va, ¿sí? Es trascenderla, ¿ok? Sí, Muchísimas gracias, además, Frank. Sí, perdona, Nikini, pasa. Adelante. que además que hay cosas que son como grandes acontecimientos, como perder un trabajo, por ejemplo, que es muy obvio, pero todo esto de las 8 condiciones entre la ganancia, la pérdida, el fracaso, es el día al día de muchísimas acciones de todos tus días y muchas cosas se manifiestan. Entonces, tener ese entrenamiento de estar consciente del momento presente una y otra vez. Y yo, por ejemplo, el paciente, que si el psiquiatra ya no me manda los pacientes que me han mandado 10 años, saber que es impermanente, saber que esto se iba a acabar en algún momento, pero como que ya cuando llega dices, sí, no quería, ¿no? Entonces, pero saber que es pues lo que decías, ¿no? Que es impermanente, sin apego y sujeto a terminar, todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y ya lo sé, pero ya en tus acciones de todos los días, poder llevarlo a cabo casi que sí que te muevas o que te ondees, ahora sí como la bandera, ¿no? Que no ni te lo que decías, ¿no? Que sin pues sin que te cause sufrimiento, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas esto
yo lo siento casi siempre como si fueran las pruebas de a ver qué tan bien has estado practicando, ¿no? Cuando logro respirar y decir, pues ni modo, esto se iba a acabar, yo lo sabía y ahorita pasó, y ni modo y a lo que sigue, ¿no? Sin estar con ese apego, esa angustia de, y ahora ya voy a tener menos pacientes, y ahora ya voy a tener menos ingresos, y entonces mi vejez, etcétera, etcétera, y de ahí la cadena de la angustia, ¿no? Entonces, ser capaz de frenar esos pensamientos, y ahora, pues, como nos los expusiste, pues ser ahora yo en la conciencia y en la práctica del día al día, de estar oscilando, ¿no? Entre ganancia y pérdida, fracaso, etcétera. Entonces, pues también es eso también una práctica, pues para mí, ¿no? Sí, así es, completamente de acuerdo. Yo quisiera nada más, si no hay más comentarios, cerrar con una reflexión del mismo Shantideva, del Bodhisattva Acharyavatara, en donde nos conduce a un pensamiento, que no se trata de grandes esfuerzos, ¿eh? Es decir, él dice, necesito cubrir toda la tierra con cuero, ¿no? Con que cubra con cuero las plantas de mis pies es suficiente, ¿sí? Con eso podré andar toda la superficie de la tierra. Pero aquí, ¿qué implica? Implica que no se trata de ver esto como una tarea titánica, ¿no? Vencer los vientos huracanados y ciclónicos. No se trata de eso. Se trata de estar lo suficientemente protegido para que no se haya arrastrado, que tenga los pies cubiertos, para que cada paso sea un paso firme, no un paso tambaleante, ¿sí? En el Zen también se dice, si comes, come. Si tienes sueño, duerme. Y si estás parado, párate. Nada más no te tambalees, ¿sí? Es con firmeza, ¿sí? Con determinación. Y es así, como decía Bobchi al principio, es la práctica, es llevarlo de fuera del cojín a la vida cotidiana. Ahí es donde es la verdadera práctica, en las acciones cotidianas. Ahí estamos, ¿sí? Les agradezco mucho la atención que me prestaron en esta ocasión. Muchísimas gracias, Frank. Hay un saludo por parte de Denny Becerril. Muchas gracias, Frank. Un gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Denny. Bueno, pues les agradecemos a todos haber participado en esta primera charla del año por parte de la Comunidad Budista de México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus participaciones. Voy a detener la grabación, nada más invitándolos a que sigan participando en esas pláticas que estaremos emitiendo mensualmente todo este año. Y con esta invitación también, próximamente estará en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube de la CBM, para que todo el mundo lo pueda compartir. Compártanlo, inviten a los amigos a que vean los contenidos que ahí tenemos. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.